Otra vez Guanajuato, otra vez Celaya, otra vez en un taller, otra vez bombas Molotov, otra vez narcomensajes. ¿Los bomberos? Es plan de Ayutla. ¿Van de Ayutla? ¿Ya? Bueno, esto es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en ese municipio de Guanajuato. Alrededor de la 1:30 de la tarde, hace ya algunas horas, llegó al 911 un aviso de un ataque y un incendio en dos inmuebles. Bomberos y policías se movilizaron, encontraron dos inmuebles quemados, uno frente al otro. Uno era una casa particular, el otro era un taller mecánico para reparar motocicletas, y también encontraron una camioneta incendiada. Al lugar después arribó la Guardia Nacional. Al término de la labor de los bomberos, después de que apagaron el fuego, encontraron un cadáver, un hombre que había sido asesinado a tiros. Obviamente, previamente, antes de haber sido arrojadas las bombas. Al menos eso es lo que presumen las autoridades. En el lugar también fueron encontrados narcomensajes. Fueron encontrados en cartulinas, escritos en cartulinas. Se presumen muchas cosas respecto de estos mensajes, pero no se confirma el contenido. Y ahorita voy a entrar en detalles justo respecto de lo que se dice de los ataques, porque no es el primero. De lo que se dice sobre las causas de los ataques. Hay ya quienes están atribuyendo este mensaje a un grupo delictivo, pero insisto, ninguna autoridad ha confirmado absolutamente nada del contenido de este mensaje. Lo que sí es que es producto, lo que sí afirman es que es producto de una disputa entre dos grupos delictivos. Sabemos que están en disputa el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima. Aún así, insisto, eso es información que la autoridad tiene que aclarar. Hay algo que no podemos pasar por alto de lo que está ocurriendo en Celaya, que son justo los ataques a talleres mecánicos, vaya, de autos, de motocicletas, incluso de bicicletas en ese municipio. Por ejemplo, tan solo en mayo y en junio, en 2 meses, hubo en Celaya al menos 13 ataques dedicados a estos establecimientos, con un balance de al menos 26 personas asesinadas. Un ataque el 22 de mayo, otro el 25, otro el 27, otro el 1 de junio, el 2, el 3, el 5, el 7. Bueno, incluso en este canal te he dado cuenta de algunas de estas agresiones. Talleres, no nada más de bicicleta, no nada más mecánicos, también de hojalatería y pintura, vulcanizadoras, ataques en la zona centro de Celaya, de día, uso de granadas, de bombas Molotov. Entre las víctimas también han existido clientes de estos negocios. Como por ejemplo, hay algunos otros casos. Estamos viendo un ataque correspondiente a junio. Una persona ingresa armada y también incendia el local. Entre todos estos ataques se han dicho muchas cosas, y ahí es en donde cabe justo la precisión. Grupos delictivos han cruzado acusaciones sobre de quiénes son los que han ejecutado estos ataques. También se ha informado, algunos medios de comunicación locales han asegurado que es porque los locatarios no pagan derecho de piso. No necesariamente producto estos hechos de peleas entre grupos delictivos, sino represalias por no querer pagar. Por eso es que aclaro que tanto en el acontecimiento de hoy como en los anteriores, no hay nada definido, no hay certeza sobre qué es lo que está ocurriendo. Y es más difícil porque ninguna autoridad se ha pronunciado sobre esta oleada de ataques a los talleres en Celaya. Por ejemplo, el 31 de mayo, incluso también hubo un ataque en un taller de reparación de bicicletas en plena luz del día. El segundo ataque del cual era objeto este taller en menos de 70 días, en menos de 2 meses y medio. El sábado 4 de julio también hubo 2 talleres incendiados en Celaya. Incluso un verificentro ha resultado incendiado.
atacado a tiros, un verificentro el pasado 10 de julio, en donde fue asesinado un empresario que había llevado su vehículo pues a que lo verifiquen. Esto desató una oleada de protestas en contra de autoridades locales, federales y estatales, contra todas las autoridades, por el hecho de que ninguna autoridad ha podido llevar tranquilidad a Celaya. Este que acabas de ver fue un video de un par de días después de esa agresión, que por cierto se le quiso sumar gente de Frena, del Frente Anti Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la manifestación de Celaya se caracterizó por ser una exigencia de paz a autoridades, insisto, municipales, estatales y federales, no nada más con la consigna de un político, de un gobernante en específico. Resulta que hoy no nada más ocurrió esta agresión, sino también hubo una agresión por momentos después. Esto en la colonia Tres Guerras, también en Celaya. 2 hombres fueron atacados a balazos. Estaban estacionados afuera de una agencia automotriz y uno falleció, uno fue asesinado en el lugar, el otro fue hospitalizado. Se habla de 2 presuntos detenidos. Se habla y presuntos porque, como ya decía, de esto las autoridades dicen muy poco, si es que llegan a decir algo. Esto es parte también de lo que se vio hace algunos momentos por esta agresión. Bueno, no es secreto que en Celaya hay una oleada de agresiones a los talleres mecánicos. No es secreto la inseguridad en Guanajuato en general, en Celaya en específico. La información confirmada por las autoridades es poca, lo cual implica muchas cosas. Que medios de comunicación no podamos informar con detalle a la ciudadanía, pero lo más grave, que los mismos habitantes de Celaya, de Guanajuato, no puedan conocer, no tengan certeza de lo que está ocurriendo en las demarcaciones en donde están viviendo. Así que las autoridades no pueden hacerse las sorprendidas de que no saben lo que está ocurriendo o considerar que es algo atípico cuando se trata de una serie de agresiones que llevan ya bastantes meses y que lamentablemente se ha convertido en algo cada vez más frecuente. Urge que alguien, que una autoridad, asuma la autoridad. No, en realidad urge una autoridad que sea capaz de llevar paz a estas demarcaciones, a Celaya en específico y a Guanajuato en general. Esto es lo que ocurre lamentablemente en aquella zona. ¿Qué opinas? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas a este canal, a mi canal secundario Vlogs del Caporal. Nos vemos 11:30 de la noche aquí en este mismo canal. Te voy a platicar de algo y te adelanto el tema. De algo verdaderamente increíble. Un diputado, sabemos que ahorita están sesionando muchos a distancia a través de videoconferencia. Un diputado que en plena sesión agarra un fajo de billetes, se le olvida que estaba en sesión, agarra un fajo de billetes verdes y empieza a contarlos hasta que se percata del hecho y tapa la cámara. 11:30 aquí en el Caporal Nocturno. Y no olvides suscribirte a este canal, seguirme en el resto de las redes sociales y como siempre, no olvides reventar el botón del like. Muchas gracias, por cierto, Alito, por tu apoyo y gracias a todos ustedes por reventar el botón del like.